presidente. La cuenta. La cuenta. Se ha recibido un oficio del presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Nacionalidad y Ciudadanía, honorable senador señor Navarro, mediante el cual solicita que la Comisión pueda priorizar los proyectos de ley que proponen una nueva Carta Fundamental y aquellos que promueven un plebiscito ciudadano. Asimismo, que puedan informar cuál es el mecanismo en virtud del cual se entiende que el presidente de la República da cumplimiento a la obligación de informar al Congreso Nacional las medidas adoptadas en virtud del estado de emergencia, en conformidad a lo dispuesto en el inciso final del artículo 42 de la Constitución Política de la República. Eso, señor presidente, en cuanto a la cuenta. Muy bien, informémosle al senador Navarro que ya están puestos en tabla los proyectos antes que llegara su comunicación, así que estamos muy en sintonía. Ya. Y respecto a lo segundo, sería bueno elaborar un informe para efecto de poder informar en la sala cuando corresponda. Ya, muy bien, presidente. ¿Bien? Bien. La tabla de hoy día está convocada para tratar 3 mociones. En primer lugar, la moción de los honorables senadores señores Quintana, Arboe, Durresti, Girardi y Huenchumilla, que permite al presidente de la República y al Congreso Pleno convocar a plebiscitos generales vinculantes. En segundo lugar, la moción de los honorables senadores señoras Órdenes y Proboste y señores Girardi, Latorre y Letelier, que establece normas para convocar a un plebiscito constituyente y fija época para realizar el primero de ellos. La tercera es una moción de los honorables senadores señor Elizalde, señora Allende y señores Durresti, Letelier y Montes, que regula la convocatoria a una asamblea constituyente. A esta sesión han sido especialmente invitados el ministro secretario general de la Presidencia, señor Felipe Ward, también los profesores de Derecho Constitucional, señores Sebastián Soto y Francisco Zúñiga. Respecto de cada uno de los invitados, el señor ministro, don Felipe Ward, se excusó y también se ha excusado los profesores de Derecho Constitucional, Sebastián Soto, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, por compromisos laborales impostergables. La misma situación se encuentra la invitación cursada al profesor Francisco Zúñiga, con la salvedad de que el profesor Francisco Zúñiga ha hecho llegar un informe que está a su disposición, que se va a dar ahora copia del mismo en papel y también en la versión electrónica, y que una vez que haga la relación la Secretaría, yo daré cuenta de las principales observaciones que hace el profesor Zúñiga respecto de los mecanismos planteados. Presidente, eso en términos generales, si le parece, hacemos la relación del primer proyecto de ley, se abre la discusión y... ¿Qué pasen los asesores para que puedan participar de la discusión? Perfecto. El primer proyecto de ley es un proyecto de reforma constitucional iniciado en moción de los honorables senadores señores Quintana, Arboe, Durresti, Girardi y Huenchumilla, que permite al presidente de la República y al Congreso Pleno convocar a plebiscitos generales vinculantes. En los antecedentes de esta iniciativa, sus autores señalan que nuestro país atraviesa por una grave y delicada crisis social que tiene causas profundas y complejas y que se expresan en una pérdida de confianza en las instituciones públicas y privadas. Agregan que existe un reclamo generalizado en contra del orden económico constitucional que ha generado desigualdades en los más diversos ámbitos, que van desde lo salarial, pasando por lo geográfico, hasta las desigualdades de género. Se reclama que vivimos en una sociedad basada en el abuso y que éste está amparado por el orden legal y constitucional. Al ejemplarizar esta última situación, los autores de esta moción se refieren, por ejemplo, al comportamiento de las administradoras de fondos de pensiones, también que obtienen millonarias unidades y entregan muy malas pensiones de vejez. Señalan que esta situación se extiende al ámbito de las ISAPRES, los cobros abusivos de las autopistas o de cuentas básicas, en la banca, en los órganos de la Administración del Estado e incluso muchas veces en la justicia, en la Fiscalía, que persigue y castiga con mano dura delitos de bagatela, pero no así los de cuello y corbata. Todas ellas constituyen, todas estas situaciones, una manifestación de las desigualdades de nuestro sistema. Seguidamente hacen presente que más allá de las acciones o atentados criminales que han realizado algunos grupos anarquistas, el movimiento social es legítimo y demanda un nuevo pacto social, es decir, una nueva constitución política. Añaden que para perfeccionar ese sistema es indispensable preguntar a la ciudadanía si quiere una nueva constitución. No obstante lo anterior, esa vía se encuentra bloqueada porque el artículo 15, inciso segundo de la Constitución establece
que, comillas, solo podrá convocarse a votación popular para las elecciones y plebiscitos expresamente previstos en esta Constitución. En relación con este punto, señalan que la Constitución solo contempla la posibilidad de que el presidente de la República convoque a un plebiscito nacional en la hipótesis prevista y regulada en los artículos 128 y 129 de la Ley Fundamental a propósito del trámite de una reforma constitucional. A continuación, puntualizan que en las actuales condiciones resulta imprescindible modificar la Constitución de manera que se puedan realizar plebiscitos generales y vinculantes que permitan conocer formalmente las opciones ciudadanas frente a una determinada coyuntura, como es en este caso el iniciar o no un proceso constituyente, opciones ciudadanas que deben ser además vinculantes. Precisan que la opción del plebiscito debe ser considerada una hipótesis excepcional, pues la norma general es que el Congreso Nacional sea el lugar donde se adopten definiciones políticas. Y, por esta razón, que para requerir el pronunciamiento de la ciudadanía a través de un plebiscito, este pueda ser convocado por el Presidente de la República o por acuerdo del Congreso Pleno, el que solo podrá ser convocado especialmente al efecto por el Presidente del Senado, siempre que para tal convocatoria se reúna previamente el quórum calificado de ambas cámaras por separado. El acuerdo para someter a una determinada materia a consulta ciudadana deberá ser adoptado, proponen los autores de esta iniciativa, por los 4/7 de los parlamentarios presentes en el Congreso Pleno. Los resultados de estos plebiscitos serán vinculantes. La iniciativa está estructurada en un artículo único que propone, en particular, agregar al número 4 del artículo 32 de la Constitución, que establece que el presidente de la República puede llamar a un plebiscito en la hipótesis del artículo 128, lo siguiente: o cuando estime necesario consultar una determinada materia directamente a la ciudadanía. También deberá convocar a plebiscito cuando el Congreso Nacional así lo acuerde por los 4/7 de sus miembros presentes en sesión especialmente convocada al efecto, la que solo podrá ser citada por el presidente del Senado siempre que tal convocatoria reúna previamente el quórum calificado en ambas cámaras por separado. Los resultados de estos plebiscitos serán vinculantes. Y concluye esta iniciativa que para que el presidente de la República pueda convocar a plebiscito se requerirá el acuerdo ya indicado de los diputados y senadores, pudiendo, es una facultad, ejercer esta atribución solo en 2 oportunidades y únicamente durante los 3 primeros años de su mandato. La convocatoria se ordenará mediante decreto supremo, el que fijará la fecha de la consulta plebiscitaria, la que no podrá tener lugar antes de 30 días ni después de 60 contados desde la publicación del decreto. En relación con esta materia, sus señorías tienen a su disposición un informe elaborado por el profesor Francisco Zúñiga Urbina, profesor titular del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Este documento lleva por título Referéndum y Constitución, algunas notas acerca de los proyectos de reforma constitucional. No voy a leerte completamente este documento, pero sí hacer algunas precisiones o destacar algunos párrafos de él para fijar de alguna manera el pensamiento del profesor Zúñiga sobre esta materia. Este documento comienza con algunos antecedentes de carácter histórico y doctrinales para distinguir las figuras del referéndum del plebiscito. En relación con el primer punto, señala de manera somera que el referéndum es un instituto cuyo origen se remonta al antiguo Cartago y modernamente es muy frecuente desde el siglo XVI en Suiza, Estados Unidos de América, Dinamarca e Irlanda, menos frecuentes en Francia, con un carácter consultivo en Suecia y Noruega y se incorpora en un cuadro complejo de instituciones y derechos políticos de gobierno semidirecto o democracia participativa fuertes. Agrega, en la tercera página de este documento, que en la doctrina española, y cita al profesor Posada y a otros catedráticos, se insiste en definir al referéndum como un instituto o acto mediante el cual el pueblo o el cuerpo electoral en un sistema democrático republicano opina, aprueba o rechaza una decisión de los órganos depositarios de poderes constituyentes o legislativos en materia constitucional, legal y administrativa. Esto lo lleva a distinguir en la doctrina distintos tipos de referéndum, como son el constitucional, el referéndum legal y el referéndum financiero. También se distingue entre referéndum facultativos, referéndum obligatorios, referendos consultivos y referéndum de ratificación o sanción.
Dice también, o recuerda el profesor en este informe, que el plebiscito es una institución distinta. Es una voz, proviene, una voz latina, que significa decreto del pueblo, es decir, un decreto emanado de los comicios de la plebe. En el derecho público moderno, el plebiscito es la consulta directa y excepcional que se hace al pueblo acerca de una medida fundamental o cuestión vital del Estado. No afecta a la legislación o sobre su voluntad o independencia o anexión, plebiscito internacional. En consecuencia, como primer punto, señala el profesor Zúñiga, las diferencias entre referéndum y plebiscito saltan a la vista. Primero, el referéndum interviene como una etapa regular y terminal en el procedimiento de reforma constitucional, en el procedimiento legislativo o en el procedimiento de adopción de decisiones políticas o administrativas. En cambio, el plebiscito está reservado para la adopción de decisiones fundamentales del Estado acerca de su estructura, territorio o régimen político. Segundo, el referéndum es una técnica de participación usual en las democracias políticas o representativas contemporáneas por influjo de los modelos de democracia participativa previstas en la Constitución y la ley para adoptar decisiones, aprobar o rechazar una decisión. En cambio, el plebiscito es una técnica excepcional destinada a ratificar una decisión antelada de los poderes públicos o aprobar una transformación del Estado, su régimen político o su territorio. En suma, el plebiscito es un concepto que designa una técnica reservada a votaciones populares acerca de la forma de Estado, cuestiones territoriales o políticas de primer orden y no a cuestiones constitucionales o legislativas. Siguiendo en este punto al profesor Lowenstein. Agrega, después habla del contexto del referéndum, de los plebiscitos y cómo esto se ha utilizado tanto en las figuras de democracias como autocracias, porque los plebiscitos, si no reúnen ciertas condiciones, son instrumentos que son utilizados en los regímenes de tipo autocrático. En consecuencia, leo páginas más adelante, se torna imperioso diferenciar el referéndum del plebiscito, no a título de satisfacer una exquisitez terminológica de la academia, sino como conceptos distintos en su filiación histórico-política y teórica que operan en contextos diversos, en términos binarios. Hoy, en democracias pluralistas predominantemente representativas, es en que el referéndum es una pieza del gobierno semidirecto, morigerador de la pura representación, y en democracias plebiscitarias en las que el plebiscito es una pieza ratificatoria de la toma de decisiones de un líder esclarecido o caudillo. Un segundo, presidente, que me llaman de la comisión hay una reunión de comité como vicepresidente, tengo que estar presente. Yo no sé si vamos a votar alguna idea de legislar o alguna situación, le pediría que me pudieran informar. Sí, voy a la vicepresidencia y vuelvo. Gracias. Vaya con ¿Ya? Ya. Por lo tanto, la figura del referéndum no debe confundirse con la del plebiscito, y el plebiscito es una institución que no solo ha operado en democracia, sino que ha operado también en fórmulas de gobiernos autocráticos. Recuerda que en Chile la Constitución de 1925, en sintonía con las modernas tendencias constitucionales de la época de entreguerras, contempló el impropiamente denominado plebiscito como un medio extraordinario de resortes del presidente de la República para resolver un conflicto cuando los 2/3 de los miembros de ambas cámaras rechazaran el veto a un proyecto de reforma o insistieran en su predicamento. Análoga fórmula es la consagrada en el artículo 128, inciso cuarto y siguientes de la Constitución de 1980, modificada en el año 2005. Luego de plantear el plebiscito o bien el referendo como una técnica de participación llamada a resolver un conflicto o disenso acerca de los contenidos del pacto constitucional, solo puede hacerse intrasistema por la vía de modificar las reglas del capítulo 15 de la Constitución, poder constituyente derivado. Una fórmula extrasistema que corte el nudo gordiano de los quórum extraordinarios de una constitución hiperrígida como la vigente supone el recurso al poder constituyente originario vía operación constituyente, combinando la técnica del referéndum y la elección de una asamblea constituyente, ambas máximas expresión de la voluntad de la soberanía popular. Es menester recordar aquí que las constituciones de nuestra historia han tenido, sea en la forma o en el fondo, su origen en el poder constituyente originario, aunque la Constitución conservadora de 1833 y la Constitución republicana de 1925 se presentan a sí mismas como reformas a las cartas anteriores.
Pero la fórmula extrasistema choca con el reconocimiento explícito e implícito de la legalidad del régimen autoritario, es decir, de la validez y eficacia de su ordenamiento jurídico y su Constitución. Este dato integra el concepto mismo de transición pactada y de democracia de los acuerdos, que además introdujo a la Constitución otorgada y autoritaria un déficit de principios de legitimación con las reformas constitucionales del año 89, 91, 97 y 2005 principalmente. Paso a la parte conclusiva de este informe, de la cual he leído algunos párrafos seleccionados. Conclusiones, página 12. En suma, es menester proponer en el plano conceptual crítico, en el plano de la Constitución lata, de la Constitución ferenda, sobre el plebiscito y el referéndum como técnicas de participación política, lo siguiente. Primero, sustituir el término plebiscito por referéndum, lo que no es fruto de una reflexión desde, comillas, el cielo de los conceptos, puramente nomen iuris, sino en razón de la mala prensa bien ganada del primer término, y así evitar la reiterada homologación conceptual de ambos conceptos en nuestro país, debido a su uso impropio en los artículos 5, 15, 18, 118 y en el capítulo 15 sobre reforma constitucional en una hipótesis de laboratorio, veto total o parcial, insistencia de las cámaras con quórum preceptivo, o en el capítulo 14, artículo 118, inciso 5, después de la reforma de 1989 que introdujo la figura de los plebiscitos comunales. Segundo, en una perspectiva intrasistema se propone reponer una vieja idea contenida en proyectos de reforma constitucional que no han prosperado, integrando el referéndum y otras técnicas de participación directa del cuerpo electoral, como la revocatoria del mandato y la iniciativa popular de ley, modificando el referéndum en los términos siguientes. 2.1. Incorporación solo del referéndum normativo obligatorio, ya que el no normativo es solo consultivo y puede ser utilizado como instrumento de legitimación plebiscitario carismática. El referéndum normativo debe operar en el plano constituyente, legislativo y administrativo con carácter aprobatorio y derogatorio. El referéndum en materia legislativa debe estar unido a la consagración de la iniciativa popular de ley. El referéndum debe estar diseñado para resolver conflictos de poder con plazos y mecanismos de enfriamiento para que el cuerpo electoral, como el depositario de la soberanía, adopte una decisión informada y libre. En relación a los proyectos de reforma constitucional iniciados por moción senatorial, señala lo siguiente. Sopesar en los proyectos de reforma constitucional la incidencia de estos en una mejora correctiva de nuestra democracia representativa y excluir la sustitución de esta por una, comillas, democracia plebiscitaria, que hace tabula rasa de la representación, mediación de los partidos políticos y la deliberación política. En este orden de ideas, el plebiscito propuesto como atribución del presidente de la República en el número 4 nuevo del artículo 32 de la Constitución es una propuesta que extraña por la amplitud de las materias a consultar y un riesgo de, comillas, democracia plebiscitaria, y con ello como elemento de involución autoritaria. El referéndum constitucional debería ser solo una técnica de participación política del cuerpo electoral de aprobatoria o no, y con opciones de la decisión constituyente expedida normativamente por una asamblea constituyente o un congreso constituyente, órgano asambleario titular del poder constituyente, elegido directamente por el cuerpo electoral depositario de la soberanía popular mediante sufragio universal obligatorio. En el referéndum el sufragio debería también ser obligatorio para reforzar la legitimidad democrática de la nueva Constitución que se expida. En cuanto al quórum de aprobación de los proyectos, sea que se conforme un nuevo capítulo, Boletín 13023, y Boletín de Reforma del capítulo 16, Constitución Política, o una adición al artículo 32, número 4, Boletín 30232, que es el primero que figura en la tabla de esta sesión, tienen un quórum reforzado de 3/5 partes de diputados y senadores en ejercicio. Artículo 127 de la Constitución Política. El quórum reforzado ordinario en el capítulo 15 de reforma de la Constitución es consistente con la hiperrigidez de la Constitución reformada del 89 y exige un consenso constituyente muy amplio en el país y que se refleja en las cámaras del Congreso Nacional. El problema basal del quórum reforzado y ordinario extraordinario del capítulo 15 de la Constitución es que la fuente del bloqueo, veto,
de minorías calificadas que somete las reformas del ciclo iniciado en 1989 a la, comillas, trampa del consenso, cierre de comillas. La trampa del consenso añade a la ilegitimidad de origen de la Constitución política un déficit de legitimidad de ejercicio de la misma Constitución, en la medida que las más de 40 leyes de reforma constitucional del ciclo 1989-2019 son fruto de, comillas, la trampa del consenso. En consecuencia, los quórum reforzados de reforma constitucional concebidos en democracias occidentales como propias de una constitución normativa rígida que cautela los pactos constituyentes con estabilidad normativa y uso fundamental en una constitución democrática en cuanto a su origen, se devela como un, comillas, enclave autoritario institucional o trampa en una constitución otorgada, autoritaria y neoliberal, como el Decreto Ley 3464 de 1980. Por consiguiente, el debate acerca de los mecanismos de reforma constitucional nos sitúa en el nudo gordiano de la Constitución y en un plano político constitucional de desatar tal nudo, lo que exige un amplio acuerdo y, por ende, un consenso constitucional. Luego, en cuanto al ejercicio del poder constituyente, los mecanismos planteados tanto en la Cámara Alta como en la Cámara de Diputados, plebiscito de entrada y de salida, Asamblea Constituyente, Comisión Bicameral, Congreso Constituyente, Convención Constituyente o el propio Congreso Nacional, son fórmulas institucionales que en rigor descansan en el poder constituyente derivado o constituido, pero con una mayor injerencia del pueblo o el cuerpo electoral en el ejercicio de este poder público. No nos situamos en la perspectiva de, comillas, cortar el nudo gordiano, sino de desatarlo. Ahora bien, situados ante la perspectiva de equilibrar democracia representativa con democracia participativa, una fórmula semidirecta que combine la elección directa por el pueblo de una asamblea constituyente o de un congreso constituyente como órgano representativo, deliberativo y decisorio, y un referéndum posterior aprobatorio con opciones y preceptivo es, a mi juicio, la mejor fórmula. Adicionalmente, en una perspectiva de constitución ferenda, la elección de la Asamblea Constituyente o del Congreso Constituyente y el referéndum deberían verificarse con sufragio universal obligatorio para los ciudadanos. Para concluir, se hace necesario agregar que la acción popular directa, es decir, la adición de instituciones y de derechos políticos de una democracia participativa a nuestra democracia constitucional, tales como el referéndum, la iniciativa popular de ley, la revocatoria del mandato, es una buena mezcla, ya que no solo corrige una excesiva representación y democracia de partidos, sino porque reequilibra el excesivo peso que en nuestro país tienen instituciones contramayoritarias como el Tribunal Constitucional, convocando al pueblo o soberanía popular a las decisiones políticas y a la permanente legitimación democrática del arreglo institucional. A continuación cita al al jurista germano demócrata liberal Karl Lowenstein, que reflexiona sobre este punto y finalmente concluye diciendo lo siguiente: al final de cuentas, la incorporación de instituciones y derechos políticos del gobierno semidirecto o democracia participativa acoplada a la democracia representativa y sus instituciones contramayoritarias son una mejora de la democracia, de la política y la restitución republicana del demos o pueblo de la dirección de los asuntos públicos. En síntesis, por lo tanto, propone utilizar la palabra referéndum, posterior aprobatorio, que deberían participar todos los ciudadanos, y la fórmula que debería trabajar el Congreso sería una asamblea constituyente o un Congreso constituyente como órgano representativo, deliberativo y decisorio. Eso, a modo de síntesis, el documento señala más cuestiones, pero ustedes lo tienen a su disposición. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. ¿Se abre la palabra? Señor Buenchumilla, señor Pérez, ¿no? Bueno, aquí tenemos 3 mociones, ¿ya?, que apuntan a objetivos distintos. Una de ellas circunscribe más bien en la lógica de crear dentro de las atribuciones presidenciales la figura del plebiscito como forma de resolver controversias en general. Más bien como forma de consulta, más que resolver controversias. Y adicionalmente se establece la posibilidad, o un conjunto de regulación,
que establece que el Congreso Pleno debe convocar por una determinada cantidad de diputados y senadores. La segunda moción lo que busca más bien es establecer un plebiscito constituyente, y fija adicionalmente una fecha para poder realizar este plebiscito. Y la tercera moción va directamente a una asamblea constituyente. Son tres modalidades distintas. Si les parece, lo primero es dar una discusión general respecto de las tres mociones, con sus diferencias, digamos, pero luego tendríamos que empezar a votar una por una, porque la verdad es que no son complementarios necesariamente. Porque mientras una de ellas puede facultar al presidente de la República para poder convocar al plebiscito, otra solo hace asamblea constituyente y otra lo que hace más bien es fijar incluso la fecha. Entonces, respecto a la primera de las mociones, que es la más general, diría yo, que es la que dice relación con conceder la facultad presidencial cuando lo estime necesario para poder convocar al plebiscito, sabe la palabra. El presidente, esta es la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Aquí muchos de los proyectos de ley y de reforma han sido ampliamente debatidos. Y el resumen que ha hecho usted es que senadores de una misma coalición, que son todos los que han presentado tres cosas distintas. Y yo creo que eso refleja claramente de que a partir de esta comisión u otro mecanismo, lo que debemos trabajar verdaderamente es las bases de un acuerdo sobre cómo modificar la Constitución. Porque tener tres proyectos de una misma coalición absolutamente distintos y que no son compatibles entre sí muestra que lo que hace falta verdaderamente es un diálogo constitucional, un diálogo político al respecto para poder no generar, a mi juicio, dificultades adicionales a la ciudadanía. Se nos acaba de avisar, usted mismo acaba de avisar que el Congreso de Santiago está siendo violentado. Eso, que el Congreso de Santiago está siendo violentado en este momento. Eso, yo creo que lleguemos a los acuerdos que lleguemos en materia constitucional, los grupos violentos no van a cejar porque lo que buscan ellos es desestabilizar al gobierno y al Estado de Derecho y la democracia. Así que, por lo tanto, yo quiero hacer un llamado, y aquí están representantes de los tres partidos principales de la oposición, de que lo que hagamos es un esfuerzo de diálogo para poder establecer una propuesta, si no común, mayoritaria. Una propuesta que verdaderamente tenga sentido a la ciudadanía. Si nosotros nos ponemos a votar y cumplir con el reglamento, que está, por supuesto, en su derecho ejecutarlo, lo que va a salir a la opinión pública son tres proyectos distintos, que tienen votaciones distintas, que tienen juicios distintos, y lo que va a aumentar es la confusión. Más aún que quienes lo presentan forman parte de una misma coalición política. Por ende, presidente, yo creo que deberíamos aprovechar esta oportunidad para verdaderamente asentar las bases de un diálogo, una discusión de cómo podemos todos verdaderamente superar. Aquí todos somos responsables de esta crisis. Aquí no hay más responsables unos que otros. Todos hemos tenido influencia en los últimos 30 años y son los últimos 30 años los que generan cierta conmoción ciudadana, pero no podemos dejar de reconocer que también hay un fenómeno violento que no va a responder a lo que nosotros discutamos aquí. Por lo tanto, eso exige un mayor acuerdo y una mayor voluntad de acuerdo para verdaderamente poder aislar a quienes quieren usar la vía violenta. Yo creo que es la minoría del país, pero una minoría activa, organizada, que está generando un daño enorme. Y por lo tanto, yo lo llamo como presidente que asumamos un rol, si es posible asumir un rol en esta Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de diálogo sobre estas materias que nos pueda llevar a un resultado. Si el diálogo no fructifican, bueno, cada uno asumirá sus responsabilidades y las mayorías al interior del Congreso se establecerán, pero sin entrar pura y simplemente después de 3 semanas, de 25 días de crisis en el país, a discutir proyectos en particular, a mí me parece que no hay un ejercicio de la política adecuada. Y yo llamo a eso, presidente. Muy bien, antes de la palabra, me quiero hacer cargo de un par de cosas. Yo creo que, primero,
El senador Pérez ha mencionado 3 veces en su intervención que estos proyectos provienen de la misma coalición. Un poco para generar la sensación de falta de acuerdo interno, así lo entiendo yo. Lo que pasa, senador Pérez, es que yo creo que todos tenemos un grado de responsabilidad, pero ustedes tienen una responsabilidad mayor. Y la tienen primero porque durante 30 años hemos intentado hacer reformas estructurales a la Constitución política y nos hemos encontrado particularmente con su partido, y Renovación Nacional, la derecha en general, dándonos un portazo en la cara. Entonces, claro, si uno sacara la cantidad de mociones de reformas constitucionales, la cantidad de intentos por modificar la Constitución en lo sustantivo, la verdad es que creo que hay un nivel de responsabilidad que no es igual. Nosotros tenemos que asumir nuestros errores desde el punto de vista de la política social, pero no podemos asumir los errores desde el punto de vista constitucional. Porque intentamos hacerlo. Lo hizo el presidente Elwin, lo hizo el presidente Frey, lo hizo el presidente Lago, lo hizo la presidenta Bachelet. Tuvimos avances en algunas materias, en la reforma del 2005, pero la negociación, como aquí se planteaba en el resumen, la lógica, la trampa del consenso, que no era otra cosa que el veto de la derecha a hacer reformas estructurales, estuvo presente. Y se pudo modificar, como decía el presidente Elwin, en la medida de lo posible. ¿Y por qué era la medida de lo posible? No por falta de voluntad. Era porque la minoría, subsidiada primero por senadores designados y después por un sistema binominal, impedía hacer estos cambios constitucionales. Hasta el día de hoy. Perdón, hasta hace 4 semanas atrás, cuando uno planteaba la idea de una reforma al Código de Agua, por favor, y no es una expropiación. Estamos hablando de decirle, mire, sabe que el Estado le regaló agua y usted no la usa, devuélvala para que otro que la necesite la use. Y eso ya nos dice, no, eso no se toca porque es la Constitución política. Entonces, ¿sabe lo que pasa? Que hemos llegado a este punto porque tenemos una situación extremadamente compleja. Porque cuando se planteó la idea de hacer reformas constitucionales, no quisieron. Cuando se planteó la idea de que discutiéramos, por ejemplo, el resultado de los cabildos constitucionales, no hay ninguna posibilidad. Discutan lo que quieran, pero los votos no van a estar. Entonces, claro, el otro día escucho a la presidenta de la UDI, con total desparpajo, decir, bueno, que el senador Arboe ponga el proyecto en discusión en la Comisión de Constitución. Perdóneme, si cuando conversamos políticamente nos dijo que por ningún motivo, literalmente, sobre mi cadáver vamos a modificar la Constitución política. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que yo sigo parte de los acuerdos, voy a seguir haciéndolo, voy a motivar un buen ambiente, pero no puedo dejar pasar esto porque yo no me siento responsable de esto. Y no me voy a sentir responsable porque hemos intentado hacer reformas. Y si hoy día la gente se está tomando el Congreso, es principalmente porque tenemos problemas sociales, ciertamente, pero también porque no tenemos ninguna escapatoria desde el punto de vista de la participación ciudadana. El 2012, siendo diputado, presenté un proyecto para establecer los plebiscitos vinculantes en materia de municipios, para que los municipios pudiesen, por ejemplo, plebiscitar si se modifica o no un plano regulador y no estemos, digamos, atados de manos con lo que dicen los directores de obra. Y me dijeron por ningún motivo, porque no se cree en la democracia directa. Y yo no soy un asambleísta, tampoco soy una persona que esté pensando permanentemente en la democracia directa. Creo en las instituciones y creo que de esta crisis se sale respaldando, fortaleciendo, pero reformando las instituciones. Porque la Constitución que tenemos y las instituciones que tenemos son más bien analógicas para un mundo digital, para decirlo en fácil. Es decir, no dan cuenta de la realidad que tenemos. Entonces, claro, yo valoro la voluntad de diálogo y la apertura del ministro Blumel, y lo dije públicamente. Y creo que hoy día estemos con la posibilidad de discutir una nueva Constitución. Hay un cambio radical respecto a lo que había hace 3 semanas. Lamentable que haya tenido que llegar este nivel de crisis política y social para poder tener esto. Pero créeme que, por lo menos, lo que yo he visto, más allá de que es cierto que tenemos diferencias internas en todos, yo valoro la diversidad cuando de reformar se trata. Y me preocupa la uniformidad de la derecha en no querer reformar. Nosotros tenemos, es cierto, propuestas distintas, pero un objetivo común, porque entendemos que la Constitución no es hoy día la casa de todos, porque tampoco es adecuado que cada 4 años, en todas las elecciones presidenciales, yo revisé los debates, me faltaron 3, de todas las otras elecciones presidenciales, en todas las elecciones presidenciales el tema constitucional está en la mesa. Y Chile no merece estar cada 4 años revisando la estructura tributaria, revisando la Constitución, porque eso genera evidentemente inestabilidad. Bueno, de una vez por todas sinceremos y hagamos una reforma en la Constitución, una nueva Constitución, y nos tenemos que poner de acuerdo en el mecanismo. Y ciertamente no vamos a tener probablemente acuerdo en total en el mecanismo. A uno les va a gustar más uno, a otros más otro, pero mi percepción por lo menos es que
esta comisión, que históricamente ha logrado ser el punto de encuentro del debate con altura de mira, lo volvamos a poner. Pero creo que hay que partir de un piso de la conversación, porque de verdad yo puedo asumir muchas responsabilidades y creo que pecamos en muchos aspectos en materia social. Pero en materia constitucional yo creo que no hay un pecado de parte nuestra porque lo intentamos muchas veces y ¿cuál es la respuesta? No, oye, preocúpese del problema de la gente, como decía Joaquín Lavín, ¿no? El problema de la gente, ¿no? No, la Constitución es el problema de los políticos. Y cuando en realidad la Constitución política al final del día nos condiciona el día a día, la cotidianidad. Porque los que estamos en esto y sabemos lo que significa, cómo se vota una ley, cuando hay un quórum, cuando no, lo que pasó con la ley de ISAPRE, lo que pasó con esto, bueno, uno sabe lo que está ocurriendo. Entonces, creo que es bueno también avanzar en el camino del acuerdo, en el camino de la responsabilidad institucional, y ahí vamos a estar, no cabe ninguna duda. Pero sí creo que era importante hacerlo presente, porque lo contrario, se crea una sensación como que aquí no se ha intentado hacer cambios institucionales, y yo creo que justicia obliga, hemos tratado de hacer cosas importantes. Y respecto del tema de fondo, el tema social, evidentemente tenemos responsabilidad, pero por eso estamos en la oposición, pues. Si la gente nos rechazó, nos dijo, el proyecto a ustedes no les gustó. Y como estamos en la oposición y fuimos castigados por la gente, por lo menos algunos de nosotros aprendimos la lección. Y a partir de esa lección, de lo que hicimos mal, y también lo que hicimos bien, pero lo que hicimos mal, dijimos, bueno, aquí tenemos que hacer algunos cambios más importantes. Y eso es lo que estamos trabajando hoy día. Y ojo, desde el primer día de esta crisis, algunos por lo menos hemos estado haciendo propuestas, no quedarnos en la crítica, porque sería mucho más fácil sentarse y decir, mira, aquí el responsable, el que dijo que iba a gobernar y que iba a hacer todo fantástico, fue Sebastián Piñera, pero entendemos que hay una crisis muy profunda. Y hemos transformado la legítima crítica en propuesta, porque sabemos que esto es mucho más profundo, que no solo tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con la democracia representativa, tiene que ver con la democracia como sistema político. Entonces, lo planteo porque creo que es importante. Y sí coincido con usted en que yo, por lo menos, mientras esté aquí como presidente de la Comisión de Constitución o integrante de la misma, siempre voy a tratar de privilegiar la posibilidad de llegar a acuerdos, de tener puntos de encuentro. Pero para eso se requiere sentarnos en la mesa sin condiciones, sin la lógica de la trampa del consenso, sino que con honestidad decir, mire, sabes que yo estoy dispuesto a llegar hasta acá, yo hasta acá. Bueno, y que la gente sepa cuál es el límite de uno y cuál es el límite de otro. Y si eso significa pagar costos, yo estoy disponible a pagar costos. Si es por el país, no tengo problema. Entonces, lo quería plantear porque creo que es sano. De repente uno lo plantea con el tono, insisto, más amistoso y lo planteo puertas adentro para que tampoco se genere una gran polémica, sino que más bien en la comunidad y en la fraternidad que hemos trabajado siempre en la Comisión de Constitución. Señor Buenchumillo. Lo he escuchado con mucha atención, presidente, y creo que usted tiene una lógica que, a mi juicio, no es aceptable, digamos. Una lógica de superioridad moral frente a este tema que, a mi juicio, yo por lo menos no la reconozco ni la acepto. La discusión política de la historia de Chile, la discusión política de los 30 años, 29 años que llevo gobernando, está sobre la mesa, digamos, que cada uno asumirá sus responsabilidades. Nosotros nos presentamos a las elecciones, nos sometimos a la voluntad popular con nuestras convicciones, con nuestras posturas, digamos, y ahí están los resultados. Quien crea que es el tema institucional el único que causa las dificultades que hoy día tiene la ciudadanía, a mi juicio no está mirando adecuadamente la realidad. La gente se cansó a lo mejor de privilegio, responsabilidad común, de la corrupción, no sé si responsabilidad común, de la ineficacia en el Estado, de la falta de modernización del Estado, en una serie de cosas, digamos, en que a mi juicio nadie tiene superioridad de uno sobre el otro. Yo creo que lo planteé en la sala, en la primera discusión, a mi juicio, el tema de la humildad con que enfrentemos estas situaciones en las que nos va a convocar verdaderamente un camino real de solución. No veo en sus palabras humildad. Y eso a mí me preocupa porque claramente estamos en una situación extraordinariamente delicada. Yo soy un convencido de que lleguemos a acuerdos en lo social, en lo económico, en lo constitucional, no va a paralizar la violencia. Yo creo que aquí estamos en una situación de un sector muy minoritario que está buscando destruir el Estado de Derecho en Chile.
y en eso todos nos tenemos que unir para poder resolver esto. Con humildad, viendo todas las posibilidades, por supuesto defendiendo sus convicciones. O sea, pero si alguien se siente superior al otro, creo que no estamos mirando el problema que está viendo Chile hoy día. Mucha gente en las calles manifestándose, mucha gente no en las calles, en sus casas con temor, impotencia e incertidumbre. Son dos Chiles a los cuales verdaderamente tenemos que mirar, y es una responsabilidad nuestra, digamos, para poder enfrentar. Y creo que esta comisión, y por eso lo dije, tenemos que hacer una fuerza de diálogo político para ver si somos capaces de establecer acuerdos de lo que podemos realizar en esta materia. Pero si no tenemos claro el contexto de lo que está pasando en Chile, de que el quiebre institucional puede ser una realidad, y ojalá no lo sea, pero puede ser una realidad, creo que la respuesta que tenemos que dar nosotros debe ser mucho más humilde, presidente. Sí, no cabe duda, yo coincido con usted, la humildad está, de hecho hemos trabajado más fácilmente con el gobierno que con la derecha en el Parlamento, por lo menos. Yo me atrasé porque estaba justamente con el gobierno tratando de ayudar a un par de cosas, pero déjeme decirle que la humildad no significa tampoco hacer caso omiso respecto a lo que ha ocurrido y de la forma que hemos tenido y cómo hemos debatido estos años. Yo creo que parte de lo que la gente reclama es que nosotros no fuimos capaces también de decir las cosas por su nombre en su minuto cuando no teníamos los apoyos suficientes para hacer cambios estructurales. Ahora la situación es más compleja y créame que, por lo menos lo que yo he visto en el almuerzo que tuvimos todos los senadores de oposición, incluido el senador del Frente Amplio, con el ministro del Interior y el ministro de Hacienda, fue un ánimo constructivo, y prueba de ello es que se está avanzando en los temas tributarios, los temas de pensiones, hay disposición. Y lo vamos a seguir haciendo porque entendemos que es muy profundo lo que se ha producido en nuestro país. Pero, como digo, esta instancia de conversación en la Comisión de Constitución será válida en la medida que todos tengamos claridad de que tenemos que avanzar por un camino común. Y para eso se va a requerir generosidad de todos los sectores. Y hemos tenido generosidad nosotros, y insisto, y a lo mejor vamos a tener que tener más generosidad nosotros, pero también les pedimos, como digo, que haya aporte también desde el punto de vista del oficialismo, que también es muy importante contar con el apoyo. Bien, senador Buenchumilla. Presidente, yo he visto las tres mociones que se han presentado y quisiera decir una cosa un poquito general. Yo creo que nosotros estamos viviendo una situación de una profunda crisis en la sociedad y en el Estado chileno, y si uno examina la historia de nuestro país, esta es una crisis especial con características propias, pero profunda. Cuando estas crisis se producen de la magnitud que estamos viviendo en este último mes prácticamente, entonces, bueno, todos nos ponemos creativos, es una cosa humanamente muy natural y obvia, nos ponemos creativos para ver cuál es la puerta de salida de esta crisis. Y entonces probablemente el hecho de que muchos parlamentarios presenten o presentemos reformas constitucionales o reformas legales obedece a que en general en estas crisis se produce una cierta ansiedad lógica para ver de qué manera podemos encontrar un camino de salida a la crisis, porque esto no es fácil, porque estamos hablando de la política, y la política forma parte de las ciencias sociales, no de las ciencias exactas. Por lo tanto, no hay un libreto predeterminado que a mí me diga, mire, frente a una crisis, aquí usted tiene, esta es la salida. No es así. Porque esta crisis se enmarca dentro de un sistema de convivencia que nosotros tenemos hace como 300 años, que es la democracia. Y donde la democracia consiste básicamente en que todos estamos transando todos los días nuestra libertad ilimitada que pudiéramos tener en un régimen donde no existieran reglas. Entonces se trata de qué manera, por así decirlo en términos populares, cuadramos la caja entre la diversidad de sectores que conforman la sociedad con distintos pensamientos, historias, objetivos, propósitos, ideologías, religiones. Bueno, ¿de qué manera podemos convivir? Entonces, lo que hoy día estamos presenciando es un cierto quiebre
de un cierto consenso, de una manera de vivir que hizo crisis, por distintas razones que no es del caso que yo hoy día me pronuncie. Entonces, nosotros mediante los mecanismos constitucionales no estamos diciendo que esos mecanismos van a solucionar la crisis que vivimos. Lo que estamos diciendo es que tenemos que tener instrumentos constitucionales y legales que permitan seguir un camino para resolver la crisis. Por lo tanto, la Constitución y la ley no son varitas mágicas que con eso la crisis se soluciona. Son simples caminos institucionales para que por una decisión política nosotros transitemos y podamos buscar un camino de cómo resolver la crisis que estamos viviendo. Ahora, la Constitución, ¿por qué es importante? Porque siempre se ha discutido aquí, mire, aquí se resuelve esto con orden público, se resuelve con medidas sociales. La Constitución es importante porque la Constitución establece las reglas del juego por las cuales nosotros nos regimos. Las reglas del juego significa qué modelo económico tenemos, qué modelo social tenemos, cuáles son nuestros derechos como ciudadanos y una cosa muy importante, cómo tomamos decisiones colectivas obligatorias para el conjunto de la sociedad. Ese es el mecanismo que establece la Constitución. Y entonces cuando estamos en una situación de crisis, entonces hay un cierto acuerdo y se ha expresado lo resuelto por el gobierno y su coalición y por la oposición, de que un tema central aquí para resolver la crisis es cambiar o modificar la Constitución. Pero reformar la Constitución forma parte del poder constituyente originario y derivado que reside en este Congreso. Nosotros lo tenemos y nosotros podríamos cambiar la Constitución si es que hay acuerdo político y reunimos los 2/3 o los 3/5 respecto de los distintos capítulos de la Constitución. La pregunta es, ¿estamos en condiciones políticas de reformar la Constitución acá, los actuales 155 diputados y los 53 senadores, en orden a que esa sea una Constitución legítima en el sentir de la gente y que la gente sienta que efectivamente es el camino que nos va a llevar, digamos, a la solución, o hay un problema de cuestionamiento a nuestra propia representatividad para hacer uso del poder constituyente originario y derivado que hoy día lo tenemos en virtud de la Constitución? Entonces, aquí hay un problema de credibilidad entre los chilenos, entre nosotros, de cuál es el mecanismo. Entonces, legítimamente muchos pensamos que si tenemos esta diferencia a nivel de la representación política del Ejecutivo y del Parlamento, lo lógico sería que nosotros volviéramos y le preguntáramos a la gente, mire, ¿cómo nos organizamos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo seguimos para adelante? ¿Cuál va a ser nuestro marco de referencia? ¿Cuál va a ser nuestras reglas del juego? Evidentemente que aquí siempre salen, en la discusión chica, en el corto plazo, mire lo que pasó en Venezuela, lo que pasó aquí, lo que pasó allá. Las experiencias de todas partes del mundo no son traspasables automáticamente a lo que nosotros somos. Nosotros tenemos una historia distinta. ¿Por qué si en una parte se hizo mal, categóricamente quiere decir que nosotros también lo vamos a hacer mal? ¿Y por qué si en una parte se hizo muy bien significa que al mismo tiempo se traspasa y nosotros lo vamos a hacer muy bien? Bueno, esa es nuestra responsabilidad, de que si nosotros vamos a consultar a la soberanía popular, convengamos en que vamos a hacer las cosas lo mejor posible con la madurez correspondiente en la historia de Chile que hemos vivido, que somos una generación que todavía vivimos una crisis profunda en Chile. Una crisis profunda en Chile que, como muchas crisis en la historia de Chile, en definitiva la resolvieron las Fuerzas Armadas, como pasó el 73, el 25, el 31, el 91. Pero yo no estoy seguro que esta vez, a título de que las Fuerzas Armadas quieran decir, mire, nosotros vamos a ser los árbitros supremos de esta crisis. Yo creo que hoy día la crisis tiene que ser resuelta a nivel de los estamentos políticos, que somos nosotros y el Ejecutivo. Y entonces, a mi juicio, de lo que se trata aquí, como idea de legislar, es señalar, mire, ¿el plebiscito puede ser una fórmula de salida? Sí, puede ser una fórmula de salida. Y por lo tanto yo apruebo la idea de legislar, de introducir en la Constitución el hecho de que
el presidente y el Congreso puedan tener como una herramienta jurídica, legal y política la institución del plebiscito para resolver las cuestiones centrales que nosotros tenemos hoy día discrepancia. Es necesario en el poder constituyente que nosotros pudiéramos tener a lo mejor una cosa mixta entre el Congreso y gente elegida y conformáramos una convención constituyente. Puede ser un camino. ¿Es posible que tengamos que hacer una asamblea constituyente? Es otro camino. Lo que quiero señalar que me parece bien que todas estas mociones van en la dirección de dotar a la Constitución de distintos caminos de salida, distintos caminos institucionales, constitucionales, jurídicos y políticos que permitan una salida, para que no nos encerremos solamente en una sola. Y será la discusión y el acuerdo político el que tendrá que primar, porque aquí no hay salida si no hay acuerdo político. Porque para reformar la Constitución vamos a necesitar o los 2/3 o los 3/5. En consecuencia, señor presidente, termino con esto. La idea de legislar es lo importante que nosotros consensuemos en orden a que esté en la Constitución los distintos caminos que puede tener. Cada uno tiene su visión y su camino. Yo lo tengo. Yo creo que hoy día, en esta crisis que vivimos en Chile, tenemos que volver a la soberanía, al soberano, para preguntarle, y podemos hacerlo bien, si nos esforzamos, y yo creo que es posible hacerlo bien. Y por otro lado, señor presidente, estas mismas mociones, naturalmente que después en lo particular tendremos que afinar la puntería, porque tal como decía el profesor, claro, si nosotros estamos modificando el artículo 32, número 4, al Ejecutivo de una manera amplia, sin decir qué vamos a plebiscitar. Y si nosotros estamos diciendo que el Congreso puede pedirle al presidente que llame un plebiscito sin señalar sobre qué materia, porque antes, previamente, cada Cámara tendrá que decir, estoy de acuerdo que se llame a plebiscito, pero ¿cómo voy a tomar yo una decisión si yo no sé en base a qué voy a tomar una decisión? Y voy a dar un acuerdo en base simplemente a algo en que se le ocurre ahí políticamente, digamos. Pero entonces yo creo que esas cosas hay que afinarlas. Y todo puede ser perfectible trabajando en particular. Pero aquí lo importante es que tengamos la idea de dotar a Chile, a esta sociedad, de instrumentos en la Constitución que permitan salida a esta crisis que hoy día tenemos. No le tengamos miedo. Yo creo que Chile es una democracia madura que ha vivido crisis profundas a lo largo de su historia. Y esa es la responsabilidad de esta clase política hoy día que está dirigiendo el Estado, de entender que tenemos una tremenda responsabilidad de ponernos de acuerdo para poder dar una salida, y para eso están estos instrumentos que hoy día queremos sacar adelante en esta comisión. Gracias, presidente. Gracias, senador Buenchumilla. Senador Letelier. Presidente, no me voy a detener en cómo llegamos a este momento, pero lo cierto es que hace muchos años no tenemos consenso constitucional en el país. Diría desde el 73. Hasta entonces la Constitución que nos regía era compartida por todos. Desde el 80 a la fecha no hemos tenido un consenso constitucional. Y lo concreto es que la crisis que hoy vivimos no tiene salida sin también una salida institucional. Y en eso yo comparto plenamente que a lo menos hay que devolverle al soberano el derecho a tomar decisiones. Y hay que ver, y entiendo que eso es parte de la discrepancia, qué decisiones queremos entregarle al soberano. ¿Cambiar la Constitución? Pueden decir que quieren o no quieren. Lo otro es el mecanismo para cambiar la Constitución. Y lo tercero es el referéndum ratificatorio o plebiscito. Del último no hay duda. Tenemos discrepancias, todo indica así, en los primeros 2 puntos. Deberíamos, y creo que eso va a ser más fácil, generar el consenso para que exista en la Constitución un mecanismo permanente de consulta al soberano.
pero es medio raro, porque lo podemos incluir en la Constitución, pero lo que los ciudadanos de nuestro país están pidiendo es una nueva Constitución. Y por ende, yo entiendo que en estos días se ha superado la discusión si se cambia una parte, si es una reforma a la Constitución o el someter para crear un nuevo consenso constitucional. Los tres proyectos apuntan a aquello, por diferentes caminos. Es cierto, algunos de nosotros somos partidarios de la Asamblea Constituyente, que es necesario que sea un cuerpo colegiado nuevo, distinto al Congreso existente, que por cierto está dotado en lo formal de estas atribuciones, pero vivimos una crisis de legitimidad, que, tal como lo ha señalado el senador Buenchumilla, que no hay que negar. Yo personalmente no le tengo miedo a que sea otro cuerpo colegiado el que haga esta discusión. Y creo que deberíamos ser desprendidos en aquello. Yo entiendo que nuestra sociedad es plural y por ende el espacio constitucional que vayamos a crear va a tener que expresar la diversidad de nuestra sociedad. Chile es de los pocos países de América Latina que nunca ha tenido un proceso constituyente con todo el soberano. Nunca. Se le ha preguntado a las chilenas y chilenos qué constitución queremos. Muchas veces hay el prejuicio pensando que los únicos procesos constituyentes son el de Bolivia y de Venezuela, no queriendo mirar los procesos constituyentes de Colombia, de Brasil y de otros países del continente, o lo que ha pasado en otros países. Y yo haría la reflexión de que lo mínimo que debemos hacer hoy, presidente, es generar el mecanismo para devolverle el poder al soberano. Lo más corto sería que propusiéramos al tiro el mecanismo, si es que ya hubiese el consenso de la necesidad de una nueva Constitución. Si no hubiese ese consenso, devolvémosle primero la consulta a los ciudadanos si quieren una nueva Constitución. Si tenemos el consenso de que se necesita un nuevo pacto constitucional, bueno, hagamos la consulta sobre el mecanismo directamente. Esas son las dos grandes diferencias que hay en las mociones planteadas. Y yo creo que necesitamos, quiero terminar con esto, que aquí hay una cierre de época, de un ciclo, y es de responsabilidad de esta clase política, de esta generación política, como se le quiere calificar, el garantizar un tránsito pacífico en este proceso de Estado de Derecho a un nuevo consenso constitucional. Si no lo hacemos, la verdad es que nuestra sociedad está muy explosiva. Lo que pasa en Chile no es absolutamente ajeno a lo que está pasando en otros territorios. Y yo creo que deberíamos tomar conciencia de la profundidad de ese fenómeno. Y para evitar algo, la sociedad chilena se está polarizando cada vez más. Y yo plantearía en ese sentido un sentido de urgencia a que demos señales claras respecto al rumbo que queremos tomar. Tengo palabras pedidas, así que vamos a prorrogar 5 minutos, digamos, para que alcancemos a terminar todo. Senadora Isabel Allende. Presidente, primero que nada, yo creo que era profundamente necesario y me alegro que esta Comisión de Constitución ahora tome las 3 mociones últimas que se han presentado y se pueda avanzar. ¿Qué duda cabe que necesitamos avanzar? Yo tampoco me voy a meter en los razonamientos que algo esbozó el senador Pérez, ni tengo deseo de entrar a la discusión de las responsabilidades, pero sí comparto plenamente lo que usted dijo. Es más, yo pediría que en la comisión nos hicieran de alguna manera el listado de todos los intentos de reforma desde el año 90 a esta parte, desde los gobiernos, que se intentó modificar una y otra vez una Constitución que obviamente estaba amarrada con el quórum.
Y estoy segura que también si pedimos un estudio al respecto, de haber pocas constituciones en el mundo, si es que existe alguna que tenga un quórum tan alto que obviamente impedía los cambios. Y creo que el no ver esto hoy día en el contexto de lo que estamos viviendo, francamente, no solo demuestra una total incapacidad de ver, sino que además es doloroso, porque efectivamente mientras no le demos una salida institucional, mientras no demos este espacio que la gente pueda expresarse, si acaso creen que lo que está ocurriendo hoy día con los cabildos autoconvocados no es el deseo de la ciudadanía de querer expresarse, de querer ser escuchado, de que tenga una instancia donde pueda hablar, porque nosotros no tenemos iniciativa popular de ley, no les damos espacio de participación, no existen los plebiscitos vinculantes, digamos, ni siquiera a nivel comunal. Entonces llega un momento en que hemos cerrado de tal manera este grado de participación que después lo empezamos a lamentar cuando tenemos la baja de participación en las campañas, en el sentido de los votantes y la crisis de representatividad, etcétera, etcétera. Y yo creo que hay que avanzar, presidente, creo que además no darnos cuenta de lo que hoy día incluso indican los últimos estudios. O sea, el 80% está diciendo que queremos una nueva constitución. Entonces, lo que tenemos que buscar es la fórmula en la cual se le pueda dar una salida a esto y espero que esta fórmula no esté amarrada a 3/5 o esté amarrada de tal manera a un nivel de quórum que otra vez vamos a volver al mismo tema, que en realidad hay un cerrojo y por lo tanto nos obligan a un cierto consenso y entonces viene de alguna manera una suerte de, digo comillas, pero una suerte de chantaje, decir no te doy el acuerdo y por lo tanto tropezamos con la misma pared que hemos tropezado desde el año 90 en esta larga transición democrática. Sería innumerables los ejemplos en los cuales intentamos hacer algunos cambios y siempre topamos con lo mismo. Entonces yo creo que llegó la hora de la verdad. Y me alegro que esta comisión, de la cual no soy parte, pero me quería asistir porque me interesa, me alegro mucho que avancemos, pero yo creo que tenemos una señal concreta. Hoy día, si no la damos, si se la seguimos postergando, si se cree que esto va a poder ser fácil porque se está usando una cierta idea de al desgaste, a ver si esto amaina, vendrá el verano, creo que están profundamente equivocados. Lo que sí tengo que reconocer, y yo me alegro que así sea, que se hace 3 semanas atrás teníamos una presidenta de un partido que decía sobre mi cadáver o incluso 48 horas atrás el presidente decía reforma a la Constitución y no una nueva Constitución. A lo menos hoy día aparece que efectivamente, y lo tenemos que valorar, porque evidentemente que es la única forma de avanzar. Si hay disposición y hoy día los partidos de la derecha están con deseo, voluntad o interés de poder avanzar, enhorabuena, y estamos todos entonces dispuestos a recorrer ese camino. Muchas gracias. Está el senador Durreste. Gracias, presidente. Yo también valoro que estemos discutiendo esto, pero aquí también hay que hacer un poquito de historia. Yo tengo aquí el 2015 una propuesta. Yo fui presidente de esta comisión en el 2015 y coincidía que en la Cámara de Diputados estaba de presidente el diputado Leonardo Soto. Aquí está la propuesta, esquema y propuesta de composición y funcionamiento para una asamblea constituyente. Presentamos las iniciativas y toda la documentación, itinerario constituyente para la participación efectiva de la ciudadanía. 2015. Aquí está, pudimos hacer por lo menos 15 charlas en distintos municipios, desde Villa Alemana, Rancagua, distintas comunas de Santiago, distintos lugares donde pudimos dar Osorno, donde pudimos hacer esta presentación. Y en lo que topábamos era precisamente en que no había una puerta de entrada, una capacidad de entrar a través de una asamblea constituyente, porque no había un proceso de consulta. Y creo que el plebiscito es lo más democrático y representativo que existe en cualquier sociedad. Y esto es paradójico que en Chile no se haya habilitado, y esto es parte de los cerrojos que la Constitución dejó muy claro establecido, que si hay un veto de 1/3, 33% del Parlamento, no se hacen cambios. No se hacen cambios. Y eso creo que es el elemento corrosivo que hoy día tenemos en la sociedad. Entonces, más allá de repartir culpas y responsabilidades, todas las tenemos, pero yo creo que también la historia, y por eso los documentos no mienten respecto de lo que cada uno ha hecho en su momento. Creo que es el momento de darnos a una votación, a un proceso en el cual le preguntemos a la ciudadanía,
Y nosotros como parlamentarios estamos dispuestos a generar un proceso de consulta al pueblo, sí o no. Y que el pueblo decida si es asamblea constituyente, si es asamblea parlamentaria, si es mixta, lo que sea, porque además aquí hay un conjunto de complejidad. Yo estoy obviamente por la asamblea constituyente, pero será el pueblo quien decida, primero con una puerta de entrada desde el punto de vista de saber si efectivamente queremos un cambio constitucional y cuál es el método. Y esa es la manera más democrática, la manera más participativa de poder llevarlo a cabo. Y hoy día sin miedo, sin vetos. Yo creo que me sumo a lo que dice la senadora Allende, termino con esto. Yo valoro porque quien no cambia en la vida, quien no se mantiene incólume en sus irreductibles posiciones, no ve la realidad. Y a mí me alegra ver que el comité político y los partidos de Chile Vamos entienden que tiene que haber un cambio constitucional. Creo que es un cambio y lo valoro. No lo digo, Víctor, con mucho respeto, colega, no lo digo con sorna, lo digo con reconocimiento. Porque en la vida hay que cambiar y en la vida, cuando la realidad es más grande que una catedral, hay que también verla. Yo lo digo en positivo. Pero entendamos que la dimensión de este cambio tiene que ser profundo. Y aquí no se trata de imponer nuestras ideas, de imponer nuestras convicciones, pero sí las convicciones de la mayoría de este país. Y que se le consulte. ¿Sí? Aquí nadie va a imponer un tema. El pueblo, el soberano, el pueblo tiene que decidir, y creo, presidente, avanzar sin dilaciones en este tipo de iniciativas, porque es, creo, la contribución. Con esto sí que termino, Felipe, porque usted es el presidente de esta instancia. Yo creo que la ciudadanía no nos perdonaría que nosotros en estas instancias estemos discutiendo elementos anexos. Tenemos decenas de temas pendientes, tenemos decenas de proyectos tremendamente relevantes de distinta naturaleza, pero creo que el hoy día y ahora es esto. Es votar, es pronunciarnos sobre estas reformas que hemos planteado. Muy bien, estamos llamando al senador Alamán para efecto que voy a participar. Sí, lo está ubicando la Secretaría para efecto que podamos tener la presencia de todos los miembros titulares. Mientras esperamos al senador Alamán, senador Elizalde. Gracias, presidente. Yo quiero felicitar a la comisión que haya puesto estos temas en tabla, porque efectivamente estamos viviendo una crisis social y política probablemente la más grande de las últimas décadas. Algo que supera con creces lo imaginable. Y lo que da cuenta que efectivamente la sociedad chilena está cansada de los niveles de abuso y requiere, por tanto, eso de una respuesta política. Las crisis sociales se resuelven a través de una respuesta política que se haga cargo de la demanda social, a través de una ambiciosa agenda antiabuso, pero a través también de un cambio constitucional fundamental. Porque el senador Letelier decía algo que es básico. En Chile no existe consenso constitucional. Y cuando la Constitución no representa a la gran mayoría de una sociedad, es una Constitución que tiene un serio problema de legitimidad. Y esta Constitución no solo tiene un problema de legitimidad de origen, porque fue impuesta por la fuerza en dictadura, sino por algo muy simple, porque nunca ha sido una Constitución de la cual la gran mayoría de los chilenos se sienta parte, se siente interpretada con ella. Y por ser la norma fundamental, requiere de grados de consenso muy superiores a los que tiene una ley ordinaria. Y por cierto, es una Constitución que establece quórum más altos para modificar ciertas leyes, y esas leyes fueron impuestas por la fuerza en dictadura. Entonces, por tanto, no establece una regulación del juego democrático que sea la misma para todas las partes. Está fundada en la desconfianza de la soberanía popular y la desconfianza del pueblo. Y por tanto, lo que necesitamos aquí es una nueva norma fundamental, no una simple reforma, una nueva norma fundamental. Y a mí me parece que algo que es imprescindible es que este proceso sea un proceso participativo, que la ciudadanía sea protagonista de este proceso, a través de, por eso hemos planteado la Asamblea Constituyente, pero hay que ser humilde en esto. Y por tanto, la propuesta de convocar un plebiscito para que los chilenos definan si quieren o no una nueva Constitución, y acto seguido, el mismo plebiscito, defina el mecanismo, es la forma más democrática de resolver esa diferencia. Creo que si nosotros aspiramos efectivamente a tener una carta fundamental con proyección en el tiempo, como ocurre con las democracias maduras que existen en distintas partes del mundo, obviamente que el contenido de esa nueva norma fundamental debe ser con los mayores grados de consenso posible. Y en aquellos grados, en aquella materia en que haya diferencias profundas, bueno, es preferible que simplemente no exista norma fundamental y será el pueblo que soberanamente resolverá elección tras elección.
hay quienes han planteado que incluso el problema de la Constitución actual se resuelve borrándole ciertos capítulos, que son los que establecen esta distorsión. Y si no podemos avanzar hacia algo distinto, bueno, soberanamente lo hiciera. Y lo quiero plantear aquí explícitamente. Nosotros no queremos reemplazar esta Constitución neoliberal bajo el concepto de Estado subsidiario y que tiene que ver con la visión de la derecha de la sociedad por una Constitución de izquierda que nos represente solo a nosotros. Eso sería un absurdo y sería profundamente antidemocrático. Nosotros lo que queremos es que exista una Constitución de la cual todos los chilenos sentamos parte. Por cierto, somos de la tesis de avanzar en lo que es el Estado social de derecho y nos gustaría que en la norma fundamental hubiera una regulación al respecto. Pero si los sectores conservadores se niegan a eso y están en su legítimo derecho a pensar distinto y no existe una mayoría amplia para regularlo en materia constitucional, no estoy hablando de un voto más en una eventual asamblea constituyente, sino que una mayoría amplia, sustantiva, para avanzar hacia un Estado social de derecho, bueno, tendremos que no tener normas al respecto. Y los chilenos definirán, elección tras elección, cuál es el rumbo que quieren para el país. Y si votan por las visiones neoliberales, los neoliberales podrán llevar adelante su programa si tienen al presidente de la República, si eligen al presidente de la República y tienen mayoría parlamentaria. Pero si eligen a quienes creemos en el Estado social de derecho, no puede ser que nuestras ideas sean a priori consideradas inconstitucionales. ¿Cómo va a tener legitimidad una Constitución que lo que establece es que nuestras ideas, la idea de al menos la mitad de los chilenos son inconstitucionales, a priori? No se nos preguntó el contenido. A priori se dijo sus ideas son inconstitucionales. ¿Se imaginan que tuviéramos una Constitución que dijera a priori que las ideas, por ejemplo, de la UDI, senador Pérez, son inconstitucionales? Usted diría que esa Constitución es ilegítima. Ahí está en su legítimo derecho a decir que es ilegítima. Porque es la norma fundamental y la norma fundamental nos tiene que dar garantías a todos. Y por tanto nos parece fundamental un salto democrático que va a permitir que las instituciones estén a la altura de lo que demandan los ciudadanos, va a permitir que efectivamente la gente sienta que su voto importa y que restablezcamos el principio de soberanía popular que es propio de toda democracia. Y que a priori ninguna idea sea declarada inconstitucional, salvo en aquellos aspectos en que tengamos un amplio consenso. Yo siempre cito el ejemplo de la norma que establece la libertad de culto. Una mayoría no puede imponer cuál es el credo oficial en Chile. Eso sería absurdo. No puede una mayoría por ley decir que en Chile hay una religión y que está obligado a la sociedad a creer en algo. Lo que establece una norma democrática fundamental es un amplio consenso, libertad de culto. Eso es fundamental. La Constitución tiene que garantizar libertades fundamentales y, por cierto, también tiene que garantizar los derechos de las minorías, pero no puede consagrar que las ideas de la minoría son constitucionales, las ideas de la mayoría son inconstitucionales y al final da lo mismo de lo que la gente vote, nada cambia. ¿Por qué? Porque determinadas corrientes de pensamiento, a priori en sus propuestas, son inconstitucionales. Y yo quiero decir aquí que bajo esta Constitución, una propuesta moderadamente socialdemócrata, bajo esta Constitución es inconstitucional. Y eso es lo que hoy día se está expresando en las calles. Por tanto, valoro que exista disposición de abrir este debate y, por cierto, trabajar sobre la base de estos 3 proyectos de ley para buscar una solución que permita dar una respuesta política a una crisis social con amplia participación ciudadana, no de espalda a la ciudadanía. Gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, senador Elizalde. Bueno, a ver, tenemos acá 3 mociones, como decíamos al principio de la sesión, que tienen objetivos distintos, aunque tienen un camino, fijan un camino con ciertas similitudes. Lo que hemos observado hoy día y respecto del informe que ha hecho la Secretaría y el informe que ha entregado el profesor Zúñiga, dice relación principalmente con reponer a la autoridad presidencial la facultad de convocar al plebiscito. Razón por la cual yo le someto a consideración de la Comisión solo la aprobación en general del primero de estos proyectos, para que en la sesión siguiente podamos analizar los otros 2 proyectos. Y vamos. El primer proyecto es el que. El 13032. Es el primero, es el que establece solamente el reponer en el número 4 del artículo 32 la facultad presidencial para poder convocar a plebiscitos. Y luego de eso, de la discusión, la discusión en general, veremos ya la regulación en particular de cada uno de ellos. Y para después pasar al debate respecto a los otros 2 proyectos. Hoy día votaríamos solo ese proyecto y después pasaríamos a la otra votación. Sí. No sé si es posible. Someto a consideración de la Comisión. La diferencia entre el primer y el segundo proyecto es quienes van a tener la atribución para convocar.
Y entiendo que posiblemente se podría tratar ambos simultáneamente en Sí, ese aspecto. Lo pensamos, pero ¿sabes cuál es el problema que tenemos, senador Letelier? Y Es que el segundo proyecto contempla solo mecanismos de convención y asamblea. Y nosotros queremos más bien plantear al presidente que el presidente pueda convocar y que en definitiva esté todas las alternativas, porque si no es circunscribir esto. Más allá, insisto, de las legítimas aspiraciones que cada uno podemos tener. No me refiero al mecanismo. Perdón, es que mi punto no es por el tema del mecanismo, sino de quienes pueden acordar que se convoque. Porque una cosa es que lo pueda convocar el presidente, o el otro es que se convoque cuando hay acuerdo de un quórum del Congreso. Claro, ese es el primer proyecto. No, es que el primero... Es el primero. Claro. Justamente es el que vamos a votar hoy día. Eso es, Mi duda, presidente, es que quizás sería aprobar en general en la comisión los tres, independiente de que se vaya tratando y viendo si se pueden funcionar, porque los tres tienen como objeto la consulta. no lo hemos analizado todavía los otros dos, ese es el punto, porque tenemos que analizarlo, el informe y todo se refiere al primero. Creo que ayudaría. Entonces yo me atrevería a poner en votación el primero, para después en la próxima sesión vemos la discusión de los otros dos. Su proyecto primero. No están todos. Lo que pasa es que puso su proyecto primero y está en su legítimo derecho. no lo puso primero, que está equivocado. Sí, pues si el 032. Sí, pero yo no es que hayamos puesto primero ese proyecto. Lo que pasa es que como es el proyecto más genérico, se En primer trata lugar de la primero. tabla, dicen. Claro. Ese quedó, su proyecto lo puso primero, está bien. Sí, las razones pueden ser muy fundadas. El óptimo habría sido que se hubieran votado los tres proyectos y se pudieran haber tramitado, incluso haber establecido alguna formación, pero bueno, está bien. Muy bien. Senador Durresti. No, presidente, a ver, sin ningún ánimo de generar ninguna dilación, la verdad que yo tenía una imposibilidad práctica he estado en la reunión de comité que ha sido bastante compleja, por decirlo de alguna manera. No, yo simplemente quiero hacer presente lo siguiente. No sé si alcanzamos a escuchar algún expositor en respecto a esta materia. ¿Cómo? Ya, pero yo le vuelvo a decir, yo no quiero hacer ningún tipo de dilación ni cosa que se le parezca, pero sino simplemente dejar constancia de lo siguiente. Cada vez que tocamos materias que son particularmente sensibles, como es precisamente esta, particularmente las circunstancias que tenemos, siempre nos damos a lo menos un tiempo para escuchar un par de opiniones al respecto. Y yo no veo por qué razón, si este es el procedimiento permanente que esta comisión utiliza, tengamos que apartarnos en esta oportunidad de ello. Yo tengo el mayor respeto por el profesor Zúñiga, pero yo entendía que iban a ver además, o sea, aquí hay un informe que tiene 16 páginas, que yo entiendo que ninguno de nosotros lo ha podido ver. No sé cuándo por lo menos yo me impongo esto ahora. Entonces, lo que estoy diciendo es que a mí me parece, y quiero planteárselo, presidente, para que usted lo considere y que el resto de los miembros de la comisión lo consideren, este procedimiento no lo hemos usado nunca en esta comisión para materias extraordinariamente importantes. Siempre nos damos a lo menos una oportunidad para escuchar un par de opiniones de expertos y resolvemos la sesión siguiente. En esta oportunidad tenemos un informe que, salvo que alguien lo haya que lo hayamos tenido antes, por lo menos yo me vengo recién imponiendo. En consecuencia, no creo que debiéramos votar hoy día. ¿Se fija? Por supuesto, usted tiene la decisión, se resolverá. Lo que quiero decir es lo siguiente: este no es el procedimiento que la comisión utiliza. Yo le desafío amistosamente a que encontremos un proyecto. Le puedo nombrar tres. ¿Cómo? Le puedo nombrar tres. Bueno, está bien. Entonces no desafío nada. Entiendo. Bueno, vuelvo a decir. Bueno, pero entiendo el punto. Retiro el desafío. Yo lo que estoy diciendo simplemente es que me parece que estamos apartándonos de una norma inveterada de esta comisión, que en materias particularmente complejas, a lo menos escuchamos un par de opiniones y nos damos un tiempo para ver los alcances que esto tiene. Muy bien. La opinión del resto de los miembros de la comisión. Senador Durresti. Presidente, planteaba una discusión en relación al proyecto 8. Yo creo que no. Creo que los tres proyectos apuntan a un núcleo de discusión similar, digamos, la posibilidad de plebiscitos habilitantes para permitir en nuestra legislación. Entonces,
recojo la inquietud que dice el senador Elizalde, de poder decir por qué no uno se hizo la tabla así y es atribución del presidente. Yo eso no lo voy a desconocer, digamos, es parte y comenzamos a esa discusión. Si queremos tal vez buscar una fórmula, Andrés también plantea una tesis de que esto no se ve, démonos un día más, invitemos a todo el mundo que haya que citar, digamos, de los constitucionalistas que nos puedan hacer y votemos los tres proyectos como buscar una fusión de tener un cuerpo. Yo creo que aquí lo que está en discusión es la capacidad de dotar a la Constitución de la posibilidad de plebiscitar este tipo de materias y tener una puerta de entrada en materia constitucional. Creo que esa es la puerta. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Situación más, situación menos, ese es el núcleo y eso es, creo, la idea matriz de los tres proyectos con similitudes. Yo solo lo que me preocupa, presidente, que si votamos el proyecto hoy día y queda aprobado en general, ¿qué ocurre con los otros dos proyectos? Los vamos a aprobar pasado mañana y los vamos a enviar a sala. Creo que ahí, y lo pido desde el punto de vista técnico con la Secretaría, ¿cómo lo hacemos desde ese punto de vista de no tener una... Muy bien, me queda claro, entonces no se vota hoy día. ¿Les parece? Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.